Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestro Ambiente. El cambio climático es una realidad y para muchos constituye una de las principales amenazas para el futuro de la humanidad. Un fenómeno que sin lugar a dudas se ha visto acelerado por la intervención del hombre. De hecho, hay estudios que indican que de aquí al 2050 las precipitaciones en Chile podrían disminuir en un 50% y en algunas zonas de nuestro país las temperaturas podrían aumentar hasta unos 2 grados, lo que no solo podría tener impactos negativos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, sino que sobre todo en nuestra calidad de vida. Pero, ¿qué es el cambio climático? ¿De qué formas ha afectado a nuestro país? ¿Y qué podemos hacer para adaptarnos a este nuevo escenario? Esto es precisamente lo que veremos en el capítulo del día de hoy. Sabremos cuáles son los efectos del cambio climático y los desafíos y compromisos que han adoptado los países para combatirlo. Conoceremos 2 medidas de mitigación y adaptación que se están desarrollando en nuestro país. Los efectos del cambio climático en la provincia de Petorca. Y viajaremos hasta Coquimbo para conocer una innovadora tecnología para la gestión de canales. Es un hecho que el uso de combustibles fósiles y las acciones humanas han influido en el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que por ende ha aumentado el calentamiento global, una realidad que está provocando cambios en todo el mundo y donde Chile no es la excepción. Cuando se habla de calentamiento global se refiere uno a que están aumentando las temperaturas en el planeta. Pero la causa de esto es lo que se llama el cambio climático. El cambio climático tiene 2 elementos. Por una parte, una variabilidad natural que pasa año a año, es diferente. Y por otra parte, se ha identificado que hay un efecto adicional que es causado por el hombre. Cuando hablamos de este fenómeno adicional causado por el hombre, nos estamos refiriendo a que la presencia de ciertos gases, que son los gases de efecto invernadero, cada vez son mayores en la atmósfera, causando que más energía quede capturado en la atmósfera y por lo tanto en la Tierra y causando mayor temperatura. Pero lo que existen son distintos fenómenos que están ocurriendo que son mucho más palpables, mucho más identificables. El tipo de fenómenos al que me refiero son, por ejemplo, olas de calor, son, por ejemplo, que está lloviendo menos en algunas partes del planeta y más en otras partes del planeta. Significa también que en algunos lugares está lloviendo más intensamente y más concentradamente, o sea, llueve menos tiempo, menos horas, pero con una precipitación mayor. Significa también que, por lo tanto, hay algunos recursos ambientales que están cada vez menos disponibles, como es la nieve, como es el agua. Naciones Unidas ve que hay un problema mayor asociado al tema del cambio climático. Se han tomado ciertas acciones. Estas acciones se enmarcan en lo que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es un acuerdo multilateral, o sea, un acuerdo entre países para poder abordar en forma conjunta el tema de la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea que controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y por otra parte adaptarse al cambio climático. La conferencia número 20 de la Conferencia de Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático fue muy relevante, no solamente en términos cuantitativos, más de 200 ministros de Estado, de Ambiente, Economía, etc. No solamente eso, que por sí ha significado el evento internacional más grande organizado por el Perú, no menos de 15.000 a 16.000 personas estuvieron en la COP20 de Cambio Climático en Lima, sino también por los resultados. Los resultados han permitido dar una mayor certeza respecto a que es posible lograr un acuerdo climático en diciembre de este año en París.
En adaptación al cambio climático es un aspecto de principal importancia para nuestro país. Y eso es porque estamos siendo afectados por el cambio climático y por lo tanto nos interesa tomar medidas. Las medidas que hemos tomado como gobierno es estar trabajando en un conjunto de planes de adaptación al cambio climático, en los que se han identificado 9 sectores, y ya hemos producido 2 planes de adaptación sectoriales. Uno, el plan de adaptación para el sector agropecuario, y 2, el plan de adaptación para la biodiversidad chilena. Y sobre ello existe un tercer plan, que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es el paraguas que nos permite identificar cuáles son los aspectos comunes y centrales para hacer adaptación al cambio climático en Chile. Lo que tenemos que ver como nuevo paradigma de crecimiento es cómo logramos un crecimiento económico bajo en carbono. ¿Qué significa un crecimiento económico bajo en carbono? Un crecimiento a través no de limitar el consumo de energía, sino que de tener energías más limpias. ¿Qué estamos hablando en ese sentido? Energías renovables, tener acceso a eficiencia energética y que todo eso nos permita seguir avanzando como país, pero siendo más cuidadosos con los recursos que tenemos y también usándolo en forma más eficiente. El desafío entonces como país es adaptarnos al cambio climático y seguir creciendo con una economía bajo en carbono. Si bien es cierto, las lluvias que cayeron durante el mes de agosto aumentaron la provisión de agua disponible en diversas zonas de la región de Valparaíso, lo cierto es que en provincias como la de Petorca y tras 10 años de sequía, la situación aún es crítica. La verdad es que no es un fenómeno particular que está ocurriendo en la comuna y en la provincia de Petorca. Creo que se enmarca en un contexto nacional y global, donde también sin duda hemos sido muy fuertemente afectados por el cambio climático, en la primera instancia el tema hídrico. Esta situación de escasez hídrica ya data casi de 10 años. Recuerdo que el año 2004 ya se compraba agua en camiones aljibes y tengo entendido que el año pasado se compró alrededor de 3.000 millones de pesos en camiones aljibes. Históricamente había muy buenas precipitaciones, estaríamos hablando de los 700, 800 milímetros anual. Hoy en día con suerte alcanzan los 300 milímetros, 200 milímetros. De ahí que esta escasez ha ido generando tales problemas a los pequeños agricultores que muchos de ellos han perdido a lo menos el 75% de su patrimonio. A pasos de la comunidad de Valle Hermoso, en la comuna de La Ligua, se ubica el sector de Yayay, zona considerada agrícola, pero que hoy está fuertemente afectada por la sequía. Esta es una comunidad que hace 7 años atrás se veía todo verde, la gente sembraba el poroto granado, sembraba choclo, la papa, la arveja, y ahora más o menos ya de ese tiempo que no estamos viendo nada verde, todo seco, los animales se están muriendo. Lo que nosotros estamos observando ahora, este es el nuevo paisaje que se constituye no solamente en este lugar que es Yayay, que es la comunidad de Varas, es un paisaje que se va a multiplicar por muchos lugares más en estas cuencas que hemos mencionado, que es el de Petorca y La Ligua. Tiene que haber un cambio cultural en términos de qué producir. Ya no podemos pensar en cultivos con alto requerimiento hídrico, sino que todo lo contrario. Y ahí se están viendo algunas alternativas, como está haciendo la quinoa, que está embrionariamente siendo instalada acá. Hay que tener una cultura de la eficiencia hídrica. Tenemos que considerar de que ya el agua ya no puede ser como antiguamente era por surco y que el agua fluyera como quisiera. Hoy día tenemos que instalar tecnología que permita justamente optimizar el recurso. Desde el punto de vista medio estructural, el problema es la fuente de agua. ¿De dónde sacamos agua? Si dependemos de la lluvia y está lloviendo poco, es algo que no dominamos, porque eso nadie lo va a dominar. Es un efecto del cambio climático. Por lo tanto, hemos apostado a una nueva fuente de agua. Ya la presidenta en el discurso del 21 de mayo confirmó la instalación de 2 plantas desaladoras de agua o de osmosis inversa para la provincia de Petorca,
¿Qué van a hacer estas plantas? Van a desalar, por cierto, van a desalar agua de mar para convertir en agua dulce y conducirla a todos los sistemas de agua potable rural de la provincia. Y además en el corto plazo ya vieron ustedes que anunciamos también una planta de estas, pero piloto, más chiquitita, para ir probando también la tecnología y la gestión en esta materia para el sector costero de la Ligua, que tiene muchos problemas de escasez hídrica. Esta máquina en este momento, la que estamos nosotros aquí en demostración, procesa de cada 1000 litros de agua, 90 litros de agua dulce. Y alcanza para un domicilio, para una casa, diariamente. Esta agua pasa por un proceso de filtrado en piedra, que igual que las piscinas. De ahí pasa por un microfiltro que es de esponja. De ahí pasa por la desalinizadora, sigue su tráfico y pasa por el microfiltro que es electrónico. Y de ahí sale ya bebible, digamos. Se puede consumir. ¿Esta agua se puede tomar? Se puede consumir, claro. Para el ser humano. Y para todo, digamos. Por lo tanto, con ese pequeño piloto hemos logrado ir a distintos lugares y hemos demostrado que es posible, y también con una buena administración, que es la que sería nuestra responsabilidad, hacer una administración que sea eficiente y que pueda también cumplir con la función de dotar de esta agua a un buen valor, a un buen precio, de muy buena calidad. Así es que el desafío es mayor. Cuando regresemos conoceremos algunas estrategias que está adoptando Chile para mitigar los efectos del cambio climático. Quédese con nosotros, no se vaya. Nuevas e innovadoras aplicaciones a los subproductos de la industria, empresas de vanguardia, investigadores de excelencia y el sólido respaldo del Estado dieron origen a Naturalis, una alianza para transferir el conocimiento científico a negocios productivos de nivel mundial, detectando oportunidades, desarrollando tecnología para la revalorización. Consorcio Naturalis, un puente para la aplicación práctica del conocimiento científico. Apoyo, innovación, tecnología, excelencia. La mayor red de investigación europea llega a Chile para formar alianza con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Talca y la Fundación Chile, y con el apoyo de Corfo, dan vida a su primer centro de biotecnología en Latinoamérica. Investigación enfocada en el mundo empresarial. Desarrollo para nuestro país. Fraunhofer, Chile. En un mercado cada vez más competitivo e interesado en la sustentabilidad, entregamos una herramienta eficaz que da respuesta a las nuevas necesidades y requerimientos de las empresas chilenas. Compite Más es un sitio web en donde podrá obtener información ambiental, productiva y social, de sus actividades y procesos, de las técnicas para aumentar su competitividad y de las oportunidades para mejorar cada año. Conozca los beneficios, ingrese a compitemas.cl y haga de su empresa más eficiente, competitiva y sustentable. Para muchos el cambio climático es una realidad inevitable y son las acciones que tomemos a corto y a largo plazo las que pueden ayudar a disminuir sus efectos sobre nuestro planeta. Por eso, países como Chile están desarrollando diversas estrategias para mitigar sus efectos y para adaptarse a este nuevo escenario mundial. Chile es un país que importa cerca del 70% de su energía y por lo tanto cuidar la energía, evitar el derroche es un objetivo primordial de cualquier política energética. Chile es un país que no se puede dar el lujo de derrochar la energía y por lo tanto la eficiencia energética es el primer pilar de nuestra agenda de energía. Y es por eso que estamos planteando una ley que aborda a todos los sectores que consumen energía, las grandes industrias, la vivienda, el transporte, las casas, de tal manera, el sector público, de tal manera de establecer ciertas normas que inviten de una manera, digamos, más obligatoria a estos distintos sectores de consumo a ser más activos en el uso eficiente de la energía. Y entonces el proyecto de ley lo que va a hacer es cubrir las distintas áreas de consumo energético del país. Hoy día hay 120 empresas en Chile que consumen un 40% de la energía. Para nosotros ellos son grandes consumidores. Y respecto a los grandes consumidores tenemos que preocuparnos que hagan un buen uso de la energía.
la Universidad de Chile lo que hizo fue un proceso participativo en el cual se discutió sobre los mecanismos que podían aplicarse en cada uno de estos sectores que yo mencionaba, público, industria, residencial, tratando de establecer el impacto que puedan tener estos mecanismos, la aceptación que puedan tener estos mecanismos y principalmente cuáles son los elementos claves, los consensos y los disensos, es decir, en qué cosas la gente está de acuerdo que podemos aplicar para fomentar la eficiencia energética y en qué cosas no hay acuerdo y por lo tanto hay que tomar decisiones un poquito más complicadas respecto a cómo fomentar la eficiencia energética en estos sectores. Delinear más en detalle la línea de trabajo y ahora vamos a empezar un segundo proceso muy enfocado en cómo hacemos eficiencia energética en los hogares, la pequeña industria y en el comercio, junto a la Universidad Católica de Valparaíso, que son los que van a estar apoyando junto a la Universidad de Chile este nuevo proceso de discusión y de participación pública que empieza hoy día con este seminario y que va a estar terminando por allá por fines de octubre. En el caso nuestro, lo que nos corresponde ahora es tomar un aspecto específico como segunda etapa como Universidad Católica del Paraíso y que nos vamos a enfocar en propuestas regulatorias para el sector residencial regulado, pequeña industria, pequeño comercio. El rol que cumple básicamente es armar una mesa de trabajo donde van a estar participando distintos especialistas, yo diría expertos, especialistas de distintos sectores, del sector público, del sector privado, de la academia y también de las organizaciones sociales, para discutir cuáles deberán ser las propuestas a llevar a cabo, o propuestas simplemente, para dar forma finalmente a una ley de eficiencia energética, específicamente en este caso. Otro de los proyectos que está llevando a cabo la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través del Núcleo Biotecnología Curauma es el programa de residuos orgánicos para la mitigación y la competitividad. Esta iniciativa tiene por objetivo elaborar un protocolo para el tratamiento de los desechos de las industrias chilenas que permita medir, registrar y verificar las emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas por las empresas nacionales en el marco de la NAMA de residuos orgánicos del Ministerio del Medio Ambiente. Las NAMAs, que son las acciones nacionalmente apropiadas de mitigación, partieron con una apertura de inscribir estas potenciales NAMAs a un registro de Naciones Unidas internacional. El compromiso de Chile en cambio climático no ha sido histórico y también presente, en el sentido de que ya a los comienzos de esta institucionalidad del cambio climático fue los primeros países en registrar medidas de mitigación en el mecanismo de desarrollo limpio. Los proyectos más grandes que se hicieron en un momento utilizaron esta estrategia. Claramente el sector de residuos tiene algunos problemas de recolección. Una NAMA y darle un valor mayor al residuo genera mejores incentivos para poder recolectar más basura, de manera que no llegue a vertedero, que no llegue a quebradas, que llegue a un lugar donde puede valorizarse energéticamente. Entonces, dar un marco para poder registrar esas reducciones, poder vender esos bonos de carbono si es necesario, poder mostrar de que esto es una acción que realmente mitiga, permite darle más oportunidades a la recolección de basura en Chile. Y eso es fundamental porque claramente hay problemas estructurales que tenemos que abordar, pero esto claramente va sumando oportunidades de poder realmente evitar que la basura se pierda y sino que se transforme en energía y productos valorizables. Mitigaría alrededor de 12 millones de toneladas de CO2, digamos, las sacaría del ambiente, las disminuiría. Y por lo tanto es un impacto importante, sin siquiera considerar los impactos en salud, en otro tipo de, todos los impactos sociales que esto tiene. O sea, un residuo es un recurso, finalmente lo puedes utilizar en otro proceso. O sea, ya la economía lineal hay que dejarla atrás y hay que pensar en la economía circular, en que los residuos pueden volver a entrar al proceso, siendo adecuadamente tratados. ¿Quiere conocer una innovadora tecnología que se está aplicando en la región de Coquimbo para mejorar la gestión del agua? Se lo contamos al regreso, no se vaya. En Chile, los avances en el área de la biotecnología han derivado en numerosas oportunidades de negocios para las empresas. Por eso, y ante un mundo tecnológico cambiante, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su núcleo Biotecnología Curauma han creado el Diplomado en Bionegocios. Un programa académico diseñado para formar profesionales altamente calificados, con sólidas bases en el área de la biotecnología,
entregando estrategias y alternativas que permitan enfrentar y responder adecuadamente a esta nueva realidad. Postulaciones abiertas, diplomado en bionegocios, las herramientas para gestionar tu negocio sustentable. El desarrollo de tecnologías que ayuden a cuidar mejor nuestros recursos naturales como el agua resultan claves ante este nuevo escenario climático. Por eso, viajamos hasta la región de Coquimbo para conocer una innovadora tecnología que se está aplicando para mejorar la gestión de canales. Coquimbo es considerada como la región que posee mayor almacenamiento de agua del país. A mis espaldas se encuentra el embalse Púclaro, uno de los 8 embalses que hay en esta zona, pero que hoy se encuentran gravemente afectados por la sequía. Hoy día nos encontramos en el embalse Púclaro, en la 4ª región, en el Valle del Elqui. Este valle cuenta con 143 canales. Esos canales son administrados por la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus afluentes. Tenemos en estos 143 canales una totalidad de 25.342,08 acciones en la cual se reparten estos canales. Contar que el embalse Púclaro en el año 99 empezó a prestar utilidad a este valle, logró su máxima capacidad al primer vertido en noviembre del 2002. La verdad es que ya hace 10 años no logramos esta condición de tener estos 2,5 metros de nieve acumulados durante el periodo invernal. El año pasado, como referencia, solo alcanzamos los casi 60 centímetros durante el invierno. Nosotros éramos parte del norte chico, la verdad es que hoy día ya estamos en una zona que el agua cada vez es un recurso más escaso. La verdad es que se han tomado en el Valle del Elqui varias medidas. Hemos adquirido la tecnología de Rubicon System, que nos ha permitido tener una compuerta radial automatizada, controlada a distancia, lo que nos ha permitido tener un manejo más eficiente del recurso a lo largo del Valle del Elqui. La empresa Rubicon se inició hace más de 30 años en el rubro de sistemas de gestión de canales. La tecnología TCC en un principio solamente abastecía el país de Australia, pero después se dieron cuenta que había mucha demanda en temas de gestión de canales a nivel mundial. De esa perspectiva, Aqualogy trajo la marca a Chile como socio tecnológico de la empresa australiana Rubicon Water. La primera instalación se hizo hace como 3 años en el Valle del Elqui, donde las primeras compuertas fueron 4 compuertas instaladas en el Valle del Elqui, donde dieron un éxito rotundo, por lo cual la Junta de Vigilancia del Río Elqui quiso seguir promoviendo esta solución instalándola en toda su red de canales. Actualmente hay más de 24 compuertas que son manejadas desde el centro de telecontrol ubicada en la Junta de Vigilancia del Río Elqui, y básicamente es un sistema de telecontrol que se abastece de energía solar, no tiene gasto energético. También es un sistema que tiene medición, control y gestión de sus canales y de sus usuarios. Si eventualmente este canal por ejemplo, debe tener 300 litros por segundo y los derechos de agua son 100 litros por segundo. La compuerta lo que hace, mide con una precisión del 2% de error en la medición de los caudales, y lo que hace es siempre entregar el 100% de los derechos de agua permanentes que tienen los regantes en esta zona. ¿Dónde vamos con esto? ¿O qué perseguimos? Es ser eficiente, ¿ya? Controlar desde los embalses el caudal de manera que a predio o a cada canal llegue el agua que corresponde, y esa eficiencia hoy día se ha presentado con esta tecnología que es la de Rubicon.
Sin lugar a dudas, el cambio climático es uno de los desafíos actuales que enfrenta la humanidad más importante en su historia. Por eso, las diversas acciones y estrategias que desarrollen países como Chile resultan fundamentales para disminuir sus impactos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo, como todas las semanas, que pueden enviar sus comentarios al correo que aparece en pantalla. La invitación es a que nos acompañe la próxima semana en un nuevo capítulo de Nuestro Ambiente. Nos vemos. Hasta la próxima.